Nada, buenos días. Esta rueda de prensa hoy, el sentido fundamental es presentar las enmiendas parciales a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2024 por parte de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Como saben, presentábamos una enmienda a la totalidad para intentar corregir lo que nosotros denominábamos unos presupuestos del desgobierno absoluto, unos presupuestos que en sí mismos pues son una antología del disparate. Crecimos más que nunca en la historia y, sin embargo, probablemente nunca antes, salvo en las etapas de la crisis financiera y de los recortes obligados en aquel momento, hubo tanta gente, tantos sectores, tantas islas descontentos con la distribución de los mismos. Fue rechazada la enmienda a la totalidad y, a partir de ahí, nos pusimos a la tarea de estas enmiendas parciales. 129 enmiendas en su conjunto, 108 a los estados financieros y 21 enmiendas al articulado. 170 millones de euros que hemos sido capaces de movilizar en cada una de estas enmiendas para intentar mejorar, no para solucionar, porque este presupuesto no tiene remedio, y así lo denunciábamos claramente en nuestra enmienda a la totalidad. Y vamos a intentar mejorar con estas 129 enmiendas, estos 170 millones de euros, primero algunos de los desequilibrios importantes de ese presupuesto que, como decía, ha crecido como nunca antes en la historia, pero sin embargo ha dejado descontento a multitud de sectores, ha practicado recortes impensables, inconcebibles y algunos casi indecentes, como el Instituto Canario de Igualdad, pero también en materia de empleo, en materia de políticas sociales, en materia de cultura, de cooperación, de sectores económicos como el sector primario, el conjunto de los sectores, como denunciábamos en su momento. Intentamos mejorarlo con estas enmiendas, que han supuesto claramente un maltrato también desde el punto de vista territorial, como veremos también en la exposición que vendrá ahora, en islas como Lanzarote, relegándola al quinto lugar, la tercera isla en población y en aportación del PIB. Y además intentando corregir también una característica especial de este presupuesto, que incumple con leyes aprobadas en este mismo Parlamento. Por tanto, fundamental, 170 millones de euros que movilizamos a través de 129 enmiendas que iremos distribuyendo ahora sectorialmente, y para eso dejo a cada uno de mis compañeros y compañeras. Natalia. Bueno, buenos días a todos y a todas. A pesar de ser calificados como prudentes y sociales por el Gobierno de Canarias, estos presupuestos para el ejercicio 2024 no cumplen en absoluto con esos términos. Después de un extenso debate en las comisiones, nos reafirmamos en que atentan directamente contra las dos áreas que más inciden en el estado de bienestar y la justicia social. El área de empleo sufre un recorte de 9,17 millones de euros y también se merma la capacidad de actuación en el área de bienestar social, juventud, igualdad, infancia y familia. Por ello, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, hemos realizado enmiendas a estas dos áreas por importe de 34 millones de euros. Consideramos que el empleo es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la vida de los canarios y canarias y hemos propuesto una enmienda al articulado solicitando incrementar los recursos destinados a los programas de empleo y, por tanto, al Servicio Canario de Empleo con 9 millones de euros. En cuanto al área de bienestar social, juventud, infancia y familia, ni siquiera cumplen con lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que exige la dotación del incremento de 55 millones de euros para los servicios y prestaciones previstos en el catálogo y, sin embargo, este Gobierno conservador únicamente ha aumentado en 33 millones de euros de un presupuesto que crece en 1.121 millones. Por eso hemos presentado una enmienda al articulado de forma que en materia de derechos sociales se incrementen 22 millones de euros más y, por tanto, se cumpla con la ley. Estos presupuestos dañan lo público y lo social, como se refleja en los recortes que ha experimentado el Instituto Canario de Igualdad, a pesar de que en Canarias la violencia machista aumenta 4 veces más que en el resto del Estado español. A pesar de que las cifras en este sentido son desoladoras, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular ha decidido recortar las políticas de atención y protección a las víctimas. Desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, consideramos que este recorte es inadmisible y que se ha quedado a muy poco margen de los gobiernos donde se encuentra Vox. Hemos propuesto una enmienda parcial para incrementar la financiación del Instituto Canario de Igualdad en 2 millones de euros en programas específicos dentro de las políticas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Y es que no estamos hablando de carreteras, no estamos hablando de cifras.
Estamos hablando de mujeres que conviven día a día con esta lacra social. Tristemente, hablamos de mujeres a las que el sitio que posiblemente mayor terror les produce en el mundo es su propia casa. Por tanto, confiamos en que esta enmienda sea aceptada. En lo referente a las asociaciones del tercer sector, un elemento clave para la atención de las personas y colectivos más vulnerables, hemos solicitado enmiendas parciales para proyectos en Fuerteventura como Edusamen, de Asomasamen, Funteac, Aderis, la Asociación de Cáncer Metastásico de Mama, en Lanzarote, El Cribo, Adislán, AFA o Creciendo Yaiza, o Irichen en Gran Canaria, entre otras, para que cuenten con partidas nominadas, asegurando así que puedan continuar con su labor. Por otro lado, si hay algo que desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, tenemos como prioridad es la protección a la infancia, que también se veía mermada en estos presupuestos. Hemos presentado 2 enmiendas parciales para reforzar el programa de atención a la infancia y la familia por importe de 547.000 euros. Y como no podía ser de otra manera, como diputada por la isla de Fuerteventura, hemos presentado enmiendas para satisfacer algunas demandas esenciales de los majoreros y majoreras. Entre estas demandas pues, se incluyen la mejora de los centros educativos, la puesta en marcha del tan necesario servicio de urgencias 24 horas en el consultorio de Costa Calma, la continuidad de la fase 2 de la avenida de Puerto del Rosario y el proyecto de la avenida de Morrojable, así como el proyecto de creación del Consultorio de Salud del Cotillo, entre otras reivindicaciones. De manera especial, quiero destacar que hemos presentado una enmienda al articulado donde se reflejen bonificaciones al combustible para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, al igual que lo tienen las islas de La Palma, La Gomera y el Hierro, porque los majoreros y majoreras, los lanzaroteños y lanzaroteñas, también sufrimos el sobrecoste del combustible. Sufrimos de las Islas Amarillas las consecuencias de la doble insularidad y pedimos pues, igualdad de trato en este sentido. Esta medida supondrá aproximadamente unos 20 millones de euros adicionales. En resumen, consideramos desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, que estos presupuestos no son prudentes, no son sociales y que no se ajustan a las necesidades y demandas de los canarios y canarias, más aún cuando aumentan 1.121 millones de euros. Esperamos que los grupos que sustentan al Gobierno tengan en cuenta estas consideraciones, que lo hacemos con el fin de mejorar la vida de nuestra gente y, por tanto, apelamos al consenso, al diálogo y al trabajo entre todos y todas para que estos presupuestos sean de verdad y no solo de boquilla, unos presupuestos sociales y prudentes. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presencia hoy aquí en la rueda de prensa del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Bueno, 1.121 millones de euros, más con respecto al ejercicio 2023. Son unos presupuestos, como decimos y he dicho durante las comisiones presupuestarias, unos presupuestos del Gobierno de Canarias para curar más que para cuidar a la sociedad canaria. Sanidad es la más agraciada de todas, prácticamente con la mitad del presupuesto, donde llama la atención una barbaridad en partidas de gasto farmacológico, en recetarios de los canarios, aumentando en 127 millones de euros, más poniendo a todo el sector de las farmacias en fiesta, ¿no? El futuro de la sanidad canaria no debe ir enfocado en mayor gasto farmacológico. Yo creo que necesitamos un nuevo modelo sanitario con mayor profesionalidad en la gestión, con una transformación de la atención primaria y un nuevo modelo del Servicio Canario de Salud, junto de la mano con el área de bienestar social, donde los cuidados estén centrados en las personas y sobre todo en los hogares y no necesitamos más pastilleros en nuestros bolsillos. Nuestro grupo, no estando de acuerdo con el aumento exagerado en 127 millones de euros en gastos farmacológicos, es de ahí, de ese capítulo, de donde hemos elaborado pues, enmiendas enfocadas mucho más en la prevención y en la promoción de la salud. Como, por ejemplo, dotando de 500.000 euros a un programa de formación en atención temprana, algo muy importante ahora en la sensibilidad canaria para formar a esos padres y madres durante el embarazo, sobre todo en conocimientos de trastornos del desarrollo neuronal, TEA, TGD, a través de la atención primaria. Por otro lado, es la primera vez desde los presupuestos en sanidad que crecen, pero que a su vez recortan en términos absolutos los programas de inversión en infraestructura sanitaria, recortando en aproximadamente unos 70 millones de euros. Hemos elegido en este sentido, retirando en gasto de recetas farmacológicas de esos 127 millones de euros, registrar enmiendas que tienen como objetivo reponer en los distintos centros de gasto del Servicio Canario de Salud unos 71,3 millones que se reducen en los capítulos de inversiones y que se trasladan a gasto corriente, colocando sobre todo partidas en todos los hospitales referentes de cada isla y en las áreas de salud. Por ejemplo, Lanzarote con 1 millón de euros en el Molina Orosa.
Recortan además en Dirección General de Salud Pública, que fueron referentes y fueron fundamentales en el control de la pandemia del COVID, recortando en 500.000 euros, pero nosotros hemos presentado enmiendas apostando por este sector de la salud pública en 2 millones en el capítulo 1 para ampliar la plantilla, gastos de traslado y contratación de inspectores de salud pública y además incrementar en 2 millones la dotación para vacunas. Ambas partidas también asumidas de los 127 millones de euros de los gastos en receta. Con respecto a Lanzarote, la verdad que estoy bastante decepcionado como diputado por esta isla, donde Coalición Canaria y el Partido Popular una vez más nos han puesto en la quinta en inversiones, como bien decía nuestro portavoz del grupo, siendo la tercera isla del archipiélago en Canarias demográficamente en población y además en riqueza, en aportación de riqueza al Producto Interior Bruto de Canarias, perdiendo casi 14 millones de euros en relación al presupuesto del año pasado. La única isla que pierde financiación con respecto al presupuesto en vigor, y hay que decir claro que he sido el único diputado que desde el minuto 1, al conocer esta ley de presupuestos, cómo maltrataban a la isla de los volcanes, he sido el primero en denunciar y demandar ante los medios este maltrato. Quiero mencionar, a su vez, el cinismo de Coalición Canaria. Ayer, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, donde, además de una representación teatral, donde los 3 diputados de Coalición Canaria, tanto David Toledo como Cristina Duque y el presidente del Cabildo y diputado Osvaldo Betancor, mediante rueda de prensa, pues con una intencionalidad de mejorar los presupuestos para Lanzarote y La Graciosa, presentaban enmiendas, ellos siendo los mismos que se sientan en la misma mesa del Gobierno que aprobó estas cuentas y este proyecto de ley, dejando a Lanzarote, como bien decíamos antes, en la quinta posición en inversión, por detrás de islas como La Palma, Fuerteventura y muy cerca de La Gomera. Ahora quieren hacernos ver que son ellos mismos los que corregirán este agravio comparativo, pero de esta forma nos dan la razón de lo que nosotros nos quejábamos en el minuto 1 al salir este proyecto de ley de presupuestos referente a Lanzarote. Después de un gran trabajo de los compañeros y compañeras de Nueva Canaria Lanzarote, a los que quiero desde aquí darle las gracias, hemos aportado, pues, a través de bastantes iniciativas de diferentes municipios, hemos registrado más de una veintena de enmiendas que abordan los principales ejes del estado de bienestar, como son la sanidad, la educación y los derechos sociales. Estas enmiendas para Lanzarote se distribuyen en diferentes proyectos para la isla, por ejemplo, pues ayudando al tercer sector, mejorando infraestructuras educativas, como el CEI de Costa Teguise, el CEI Dr. Alfonso Espínola de Teguise, SEO de Costa Teguise, muy demandado, el aula enclave IES de Tías, el proyecto del futuro SEO de Argana Alta. Además, en materia de sanidad hemos puesto atención en mejorar los equipamientos para el área de sanidad, el proyecto del ansiado Centro de Salud de Argana Alta y el apoyo a la Asociación de Pacientes y Usuarios para que sigan asesorando y ayudando a los pacientes y usuarios de la sanidad conejera. Del mismo modo, en Nueva Canarias hemos destacado la recuperación y una demanda que bien llevaba nuestro portavoz Luis el año pasado, que es mejorar el puerto de Órsola, convirtiéndolo en un muelle pesquero y comercial. Aparte de las enmiendas al apartado de gastos, Nueva Canarias, Bloque Canarista, como bien decía nuestra compañera, la diputada de la Isla Majorera, este grupo ha interpuesto enmiendas al articulado que prevé una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en las denominadas Islas Verdes. Como bien decía, pues consideramos que las islas amarillas, nuestras islas de Lanzarote y Fuerteventura, también existimos y deben beneficiarse de esta medida que intenta aliviar el aumento del precio del combustible en las islas no capitalinas. No obstante, la propuesta de que las islas amarillas se acojan a una bonificación aproximadamente de 10 céntimos supondrá en la isla de Lanzarote unos 11 millones de euros. Para terminar, espero que más allá de los colores políticos, siglas y personalismo, se tengan en cuenta estas enmiendas donde desde este grupo el único rédito político que se busca es mejorar los presupuestos consiguiendo un mejor bienestar para la gente de nuestro país canario. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ya mis compañeros un poco han expresado el por qué enmendamos a la totalidad el presupuesto de 2024, porque estamos totalmente en contra, no solo en la política de ingresos, sino en cómo se ha distribuido los 1.121 millones que aumenta el presupuesto del 24. Es importante situarnos en que hablamos de un presupuesto expansivo, que crece en 1.121 millones. Y ahí es donde el Gobierno ha tenido una prueba, la prueba del algodón, como me gusta llamarla, para ver cuáles son las políticas importantes para este Gobierno, cuál es el modelo, el proyecto de país que tiene para Canarias. Y está claro que en ese proyecto de país canario ni la educación, ni la cultura, ni las universidades
son una partes importantes. En el ámbito de la educación hay que decir que de un presupuesto que crece de esta manera, que como he indicado, crecer 88 millones es casi un insulto a las comunidades educativas. Digo que es casi un insulto porque con 88 millones no da ni para un plan serio de mejora, de ampliación y de reforma de las infraestructuras educativas canarias en las 8 islas, teniendo en cuenta que tenemos que instalar zonas de sombra, adaptar climáticamente los centros, tenemos que cambiar las instalaciones eléctricas en muchos colegios o cumplir la normativa de accesibilidad. Por eso, en esta materia, intentando caminar hacia el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, que como saben hemos denunciado que la incumplen, nos obligaba a caminar hacia el 5% y no solo no avanzamos, sino que retrocedemos, hemos presentado un paquete de enmiendas dirigidas a las infraestructuras educativas, a la mejora de los colegios y de los institutos por un importe de 5,3 millones. Hay que recordar que solo podíamos mover fondos dentro de la propia consejería y hemos cogido partidas sin nombre, bolsas de dinero que ha creado este Gobierno y le hemos puesto nombre. Y así hemos asignado 5,3 millones, como decía, para diferentes colegios distribuidos en varias islas, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife, en Gran Canaria y en La Palma. Yo vengo de Gran Canaria y, por tanto, destacaría los colegios a que serán beneficiados si aceptan estas enmiendas de Agüimes, de Santa Lucía, de Telde, donde había un problema grave eléctrico, y de Agüimes. Como digo, un importe de 5,3 millones. Además, destacaría, dentro de este paquete de enmiendas para mejorar la dotación de las infraestructuras educativas, hemos presentado un proyecto nuevo que se llama Plan Urgente de Adaptación Climática. Hemos visto que las clases se han suspendido porque nuestros centros no están preparados para las olas de calor. Y esta es una realidad. La realidad canaria es que hay muchas horas de sol y que pueden repetirse las horas de calor. Los expertos hablan de que se van a repetir y hemos presentado un nuevo proyecto, como decía, con 1 millón de euros para ir adaptando progresivamente los centros a esta realidad. El resto de los centros también tienen propuestas de zonas de sombra. En el ámbito del deporte, que crece también de manera poco significativa, presentamos 4 enmiendas, 2 para mejorar infraestructuras relativas con cubiertas, con cerramientos, por ejemplo, en Tegueste, en el Terrero, o el Polideportivo de San Juan de la Rambla, aquí en Tenerife, y también hemos presentado 2 enmiendas para reforzar proyectos que tienen que ver con la salud. Crean o ponen recursos en proyectos como la prescripción médica de la actividad física y el deporte o la actividad física y la salud y, sin embargo, luego los dotan con cantidades insignificantes, 50.000 euros para promocionar deporte y salud o para la prescripción médica para toda Canarias, pues no les va a dar ni para una campaña publicitaria. No teníamos mucho donde tirar, pero los hemos reforzado para que al menos tuvieran 100.000 euros cada uno de estos programas. En el ámbito de las universidades, creemos que es una de las grandes maltratadas de este presupuesto. Sabemos los problemas que han tenido de financiación las universidades canarias. El Gobierno anterior, presidido por Partido Socialista y Nueva Canarias, hizo un esfuerzo presupuestario importante para dotar de más recursos a las universidades, superando finalmente a lo largo del año 24 el incremento en más de 16 millones. Sin embargo, este Gobierno incrementa el presupuesto en universidades en algo más de 3 millones, 3,6, que no les va a dar, por poner un ejemplo, ni para pagar la factura eléctrica. ¿Qué hemos hecho? Hemos presentado 2 enmiendas, una a los estados financieros con un importe de 1,5 para cada universidad, 3 millones de euros, y una al articulado con un importe de 9 millones. La del articulado, que es la más gruesa, se hace con el mismo concepto que se hizo por el Gobierno anterior y es una enmienda repitiendo el artículo 30, que es el uso de los remanentes para generar este crédito de 9 millones. En total, por tanto, Nueva Canarias propone incrementar el presupuesto de las universidades públicas canarias en 12 millones de euros porque estamos convencidos que los estudios superiores son clave para el desarrollo económico y social de Canarias. Por cierto, han creado una nueva consejería llamada Universidades, diciendo que iba a ser para potenciar las universidades, la ciencia y la cultura, y ha sido todo lo contrario. Por tanto, creo que el presupuesto es totalmente incoherente con lo que este Gobierno intenta decir en sus discursos y en las memorias justificativas de este presupuesto. Otro ejemplo de la incoherencia de este Gobierno y además del incumplimiento de las leyes, es paradójico que en Canarias tengamos que reclamar que se cumplan las leyes, que un Gobierno cumpla la ley.
En Canarias, como saben, se aprobó en la legislatura anterior una ley canaria de cultura, de servicio público de la cultura, que nos obligaba a crecer en cada presupuesto algo más que lo que crecía la media del presupuesto, es decir, que si este presupuesto crece un 11%, debía crecer algo más, y no solo no crece, sino que han recortado más de 10 millones, 10,5 millones al área de cultura. Hemos intentado corregirlo con una enmienda que repone esa cantidad, una enmienda de 10,4, utilizando también el articulado, utilizando el mismo sistema de incremento de créditos a través de ampliación de créditos, a través del articulado para mejorar la financiación de la cultura. En definitiva, dentro de las posibilidades que hemos tenido, hemos intentado reorientar el gasto a políticas que nosotros creemos que son fundamentales para el desarrollo y el avance de Canarias, como es la educación, la cultura, el deporte y las universidades. Gracias. Y finalizo con las enmiendas que hemos planteado a los sectores económicos. Hemos intentado, si sumamos las ya referenciadas de empleo y turismo, junto con las relativas al ámbito de industria, comercio y de manera muy especial el sector primario, inyectar unos 20 millones de euros adicionales. Sector primario que se le recorta, probablemente no hay ningún sector económico en nuestra tierra que necesite más apoyo, más sensibilidad por parte de las instituciones, y desgraciadamente vemos que ha sido el área que más recursos, tanto desde el punto de vista porcentual como en términos absolutos, mayor ha sido el recorte. Absolutamente incomprensible. 24 millones de euros menos que el ejercicio anterior. Para eso hemos inyectado distintos programas dirigidos, entre otras cuestiones, para medidas de apoyo directa al sector ganadero. Están sufriendo un incremento enorme, aproximadamente del 60% de su estructura de gasto en los últimos años. También para reforzar, porque lo han recortado, el Plan Forrajero de Canarias, que pretende avanzar en la soberanía alimentaria dentro también de nuestro sector ganadero. Medidas específicas también para la legalización y la adaptación de las explotaciones ganaderas, que es uno de los principales problemas a los que estamos teniendo que enfrentarnos en los últimos años. Más de 1.700.000 euros también dirigidos claramente al sector industrial, de manera muy específica a apoyar a nuestras pymes, otro de los sectores que han visto cómo se recortaban sus recursos. Hemos inyectado más de 200.000 euros tanto al ICIA, el Instituto Canario de Investigación Agraria, como al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, dos institutos que han perdido también recursos, recordemos siempre, en un presupuesto que se incrementa en 1.121 millones de euros. Por tanto, con todas estas medidas hemos vuelto a restituir un incremento de los recursos en los sectores económicos por parte de aquellos que cuando llegaron al Gobierno se erigieron en los auténticos salvadores del mismo, que esta era la hora de las empresas, de los autónomos, y no solo no ha sido así, sino que hemos visto que han recortado recursos de manera notable con respecto al anterior Gobierno de Progreso. Enmiendas también para restituir otro de los incumplimientos graves en materia normativa aprobada por este Parlamento. Hablo del Plan Canario de Cooperación. Este año, por ley, tendrían que haberse destinado 8.300.000 euros en políticas de cooperación y desarrollo a los pueblos más empobrecidos de la tierra, a quienes más lo necesitan. La solidaridad siempre ha sido un factor fundamental, una de las características del pueblo canario, pero nunca de este Gobierno, no de los gobiernos de derecha. Ya pasó en la etapa de Clavijo en su anterior etapa y vuelve a suceder. De los 8.300.000 que normativamente tendrían que dedicarse este año, han presupuestado por debajo de los 3 millones de euros. Por eso hemos incorporado partidas de más de 3 millones para ayuda de emergencia, que la han dejado en una cantidad absolutamente ridícula, inferior al 1 millón de euros, con la que está cayendo a nivel global, y vamos a restituir también, y estamos trabajando con todos los grupos para que esta sea una cuestión unánime, la auténtica desvergüenza, una vez más, de restarle recursos a un pueblo hermano como es el pueblo saharaui. Habíamos ido incrementando año a año hasta llegar a los 900.000 euros en el último ejercicio, y una vez más, el Gobierno de Clavijo, el Gobierno de la derecha, coloca la ayuda al pueblo saharaui en 350.000 euros. Hemos presentado una enmienda para intentar colocarla en este ejercicio, como corresponde también en el Plan Canario de Cooperación 21 o 24, en 1 millón de euros. En definitiva, estas enmiendas parciales, que reitero, son un total de 129 que mueven 170 millones de euros, no van a corregir este presupuesto. Vamos a intentar mejorarlo, porque, como decía antes, este presupuesto no tiene remedio. Y lo vamos a hacer
Desde el punto de vista territorial, fundamentalmente con la isla de Lanzarote, vamos a hacerlo también de manera notable para que los recortes en las áreas más sensibles queden solventados, queden subsanados. Por supuesto, el maltrato a algunas de ellas, como decía antes, el Instituto Canario de Igualdad, empleo, cultura, servicios sociales, educación, universidades, son un claro ejemplo. Corregir el despropósito en materia de sanidad, dando por bueno lo que ellos han criticado desde que llegaron, tachándonos de mal gobierno, tachándonos de despilfarro, de mala gestión, pues por la vía de su presupuesto se han hecho una enmienda a la totalidad a su discurso, inyectando 576 millones de euros sin pretender, sin tener ni un solo objetivo de mejora ni en los resultados ni en la eficiencia del gasto. En eso que han llamado presupuestación a gasto real, y lo hemos hecho de una manera clara, quitándole probablemente al único sector que puede estar entusiasmado con estos presupuestos, y hablo de la industria farmacéutica, que probablemente no sea la que más apoyo y ayuda necesite en unos presupuestos como los que estamos hablando, y desviando más de 71 millones de euros a capitalizar el sistema, que en esta ocasión pues, han perdido 71 millones de euros. Desde el punto de vista territorial hemos hablado de Lanzarote, de Gran Canaria, de Fuerteventura, pero a mí me gustaría destacar también que islas como Tenerife hay multitud de proyectos, tanto a nivel mejorando en cada uno de los municipios, desde el punto de vista de infraestructuras educativas, deportivas, también en el ámbito sanitario, pero quiero resaltar algunos de ellos. Estamos hablando de recursos para el tren en Gran Canaria y en Tenerife, que desaparece en este presupuesto 2 millones de euros en cada una de las islas para un proyecto absolutamente estratégico para Canarias, para mejorar la conectividad, para mejorar la movilidad, el problema de los atascos en nuestra tierra. La mejora en las universidades, entre, por supuesto, la de Las Palmas de Gran Canaria, pero también la Universidad de La Laguna, con 1,5 millones de euros, y luego dos proyectos para nosotros importantes. El proyecto del dragado en la bocana del puerto de Garachico, con 500.000 de euros, y el proyecto del soterramiento, el acceso a los puertos de los cristianos, con 1 millón de euros, que vendrían a solventar y a mejorar no solamente la competitividad de estos puertos, sino que puedan ser una verdadera alternativa a la conectividad con las islas verdes, y no tener que seguir en esa política de cada 500 metros un nuevo puerto cada vez, porque será la solución a los problemas de conectividad con la isla de La Palma, a los problemas también de los atascos, a los problemas del empleo, a los problemas de la productividad de nuestra economía. Ese cuento ya no nos lo creemos y por eso vamos a intentar a través de estas medidas rentabilizar y optimizar los recursos ya existentes. También movilizamos más de 1.350.000 euros a la isla de La Palma en distintos recursos, la Casa del Mar en Tazacorte, el Colegio Juan 23 en el mismo municipio o el Centro de Salud en Santa Cruz de La Palma, y recursos también destinados fundamentalmente en obras sanitarias para la isla de La Gomera y El Hierro. Denunciábamos que estos eran los presupuestos del despropósito absoluto. En nuestra enmienda a la totalidad, además, trasladábamos 6 ideas fundamentales, y termino. Las primeras ideas que rechazábamos es que estos presupuestos consumaban un fraude electoral, la no rebaja del 7 al 5%, que se dedicaron durante toda la campaña a decir que era posible, y se demostró que no era posible. Estos eran los presupuestos también trucados. Han incrementado, han falseado la regla del gasto frente a las recomendaciones de la AIREF del 3%, la han incrementado al 6%. Estamos hablando de unos presupuestos, una auténtica antología del disparate, porque una vez que crecieron en 1.121 millones de euros como nunca, por supuesto, frente al discurso de presupuestos prudentes, probablemente los más imprudentes, temerarios y irresponsables que podamos conocer. En ese incremento, la realidad es que han dejado mal, como decía antes, a la mayoría de los sectores y han hecho recortes fundamentales. Y, por tanto, hemos intentado también con estas enmiendas parciales corregir el incumplimiento de las leyes. Y termino con dos cuestiones. En estos días hemos escuchado al presidente Clavijo decir algo que lo retrata. Decía que no presupuestara gasto real, que es una de las críticas que le hemos hecho, porque en la práctica renuncian a poner su impronta, a mejorar nada de lo que estaba en este momento siendo ineficiente, primero por sus propias palabras y porque algunas cuestiones las hemos reconocido nosotros también, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Decía que no presupuestar a gasto real es de trilero. Automáticamente, en ese mismo instante, se estaba denominando trilero a sí mismo, porque fue como presupuestó sus 4 presupuestos en su anterior legislatura. Llamó trilero a su compañero Paulino Rivero, porque fue como presupuestó en cada una de sus legislaturas. Llamó trilero a
desgraciadamente a quien ya no está con nosotros hoy, a Dan Martín, porque fue como presupuestó a cada una de sus legislaturas, o a Manuel Hermoso, o a cada uno de los responsables en cada una de las comunidades autónomas que presupuestan como siempre se ha hecho, y no el cuento este de la presupuestación a gasto real. Y una segunda consideración. Esta mañana escuchábamos al consejero de Educación decir que no habían avanzado en el objetivo del 5% porque tenían que destinar recursos del presupuesto de 2024 a tapar los agujeros del anterior gobierno. Bueno, eso ya lo hemos desmontado durante estos meses. Creíamos que era una etapa superada. Desgraciadamente, algunos, para tapar sus vergüenzas, tienen que recurrir a engaños y al cinismo. Las desviaciones presupuestarias, esos que ellos llaman agujeros, que se producen en todos los ejercicios y se produjo incluso de manera más agravada porcentualmente en la etapa anterior de Clavijo, por ejemplo, en materia de sanidad, quedan corregidos en este mismo presupuesto. Por tanto, los 1.121 millones de euros del próximo ejercicio de incremento son incorporaciones nuevas para mejorar los recursos. Si no tuvieron la dignidad, si no tuvieron la prevalencia, la importancia que debían dedicarle a cada uno de los sectores, entre otros a la de educación, nos parece irresponsable que se intente engañar a la ciudadanía, como hicieron con el IJIC y con tantas cosas, responsabilizando de no haber tenido la dirección política, la determinación y la prioridad, entre otras áreas en educación, intentando responsabilizar al Ejecutivo anterior. Bueno, estas son nuestras enmiendas. Como decía, yo creo que, y termino con esto, vamos a intentar mejorar. Apelamos a la consejera de Hacienda y al Gobierno que nos repitieron en nuestra enmienda a la totalidad, tendiéndonos la mano, y uno de los argumentos para no apoyar esa enmienda a la totalidad, que ahora venían las enmiendas parciales y podíamos llegar a acuerdo. Espero que eso sea así, aunque la realidad no esperamos mucho. Los precedentes de la legislatura anterior de Clavijo, recuerdo en unos presupuestos creo que nos aprobaron, Fermín, una enmienda, y en otros presupuestos creo que nos aprobaron 2 enmiendas. Por tanto, las esperanzas no son muchas, pero apelamos a ese gesto de generosidad y mano tendida de la consejera de Hacienda en su defensa de los presupuestos. Y por último, pues eso, intentamos fundamentalmente mejorar en algo, no lo vamos a solucionar. Creo que ya hemos desgranado, estos presupuestos eran difícilmente reconducibles una vez que no aprobaron nuestras enmiendas a la totalidad.